Horacio González estudió Sociología en la Universidad de Buenos Aires y es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de San Pablo, Brasil. Dueño de una larga trayectoria docente, desde 1968 se desempeña en diversas universidades en el país y en el exterior. Su labor ensayística lo ubica entre los principales pensadores de nuestro país. Algunas de sus obras son Restos Pampeanos, Ciencia, Ensayo y Política en la Cultura Argentina del siglo XX, El arte de viajar en taxi, Kirchnerismo, una controversia cultural y Lengua del ultraje, de la generación del 37 a David Viñas. Como director de la Biblioteca Nacional, González realiza una destacada labor en la promoción de encuentros de debate y de reflexión sobre la cultura, como así también un rescate de publicaciones, obras y documentos olvidados de nuestro patrimonio. Señoras y señores, con nosotros, Horacio González. Bienvenido, Horacio. Buenas tardes o buenos días, no sé cómo que hay que decir. Buenas noches. Buenas noches. Lo que pasa es que como no hay ventanas uno no sabe la hora que es. Bueno, Horacio, primero decirte, te agradezco que vengas, pero también aprovechar en público para agradecerle a Horacio, que Horacio tuvo la buena voluntad y la tolerancia para ser presentador de mis 2 primeros libros, ¿no? Lo cual para mí era como, en fin, un orgullo, ya no solo publicar el libro, sino que los presentara Horacio. Así que bueno, aprovecho para agradecerte tu tolerancia, sobre todo, de haber tenido que leerlos. Por favor. Bueno, vos sabés que siempre nos acompañan en el programa alumnos, en este caso de la licenciatura en Comunicación de la Universidad de General Sarmiento, acompañados por la coordinadora Georgina González. ¿Dónde están? Aquí, ahí. De periodismo, perdón, la carrera de periodismo de la Universidad de Avellaneda, del taller Pura Palabra. Hoy estrenamos que nos saluden y que nos digan toda una novedad. El taller literario Pape Mor. Bueno, después cuando pregunte me van a contar. De la carrera de producción del Instituto Sudamericano de Enseñanza de la Comunicación, yo sé que están por ahí, y nuestros amigos, los más persistentes y tenaces del taller de periodismo Mundo Villa. Bienvenidos, ¿no? Porque vienen siempre, así que igual gracias por estar. No había visto a Ramos ahí. Bueno, Horacio, vos sabés que la primer curiosidad que todos tenemos es cómo empezó todo, cómo empezó ese camino misterioso que cada persona de la cultura debe atravesar para llegar a ser, en definitiva, para seguir siendo, porque no nadie es del modo absoluto. ¿Dónde empezó? Y siempre resulta ser un tema de reflexión permanente, inagotable. No se puede responder muy bien. Todavía tengo que poner en orden mis recuerdos de muchacho de barrio, que de algún modo lo sigo siendo, pero ya el barrio quedó atrás y el momento en que uno tenía que decidir lo que tus familiares te decían, lo que vas a hacer en la vida. Esa frase que tiene un fuerte tenor sentencioso, uno todavía está pensando qué quería decir y trata de no decírsela a sus hijos tampoco. Eso, vos somos de la generación posterior a mi hijo el doctor. Exactamente. O 2 generaciones sí. Pero después. De todas maneras yo terminé en la universidad, tiene un ligero tinte despectivo. Terminé. Quería ir a la universidad y no sabía qué era lo conveniente para lo que también en la familia se llama un muchacho con inquietudes. Que a veces las familias las permiten y a veces te dicen tantas inquietudes puede hacerte perder un trabajo o no encaminar bien. Y yo creo que encaminé bien y mal. Estudié sociología. La palabra hoy me parece una palabra extraña. En aquel momento hice todos los esfuerzos para que me pareciera una palabra aceptable. La sociología en la Argentina tuvo muchos periodos y el que yo tuve como el que me tocó en suerte, digamos, es el de Gino Germani, que era
una persona por la cual pasé muchos momentos de interpretación de quién era Germani también, ¿no? Y estoy muy reconciliado con Germani, pero pasé todos mis estudios en sociología en la Facultad de Filosofía y Letras en aquel momento, debatiendo con el tipo de sociología de Germani, que me parecía que era una sociología alejada a la comprensión más profunda de la Argentina. De todas maneras, Germani era un exilado antifascista, un personaje interesante, porque escribía en la revista Idilio, hacía el correo del lector, con un nombre imaginario y con las fotos de Greta Stern. Ajá, De modo claro. que eso es muy interesante lo de Germani. Y después todas sus tesis, sus libros, muchos, y su desolación con la Argentina, porque se va muy angustiado por la situación argentina de los años 60, finales de los 60. Son todas materias de discusión, ¿no? Y no nos costaría ningún esfuerzo encontrar muchas similitudes entre la angustia que siente un argentino o alguien que viene a la Argentina desde Italia, que es otro argentino, digamos, finalmente, siente ante las vicisitudes de un país complejo como este, ¿no? Así que estoy en un momento más reconciliador respecto a todas esas vicisitudes. Porque alguna vez cuestionaste incluso ser un sociólogo. ¿No te reconoces como sociólogo? También me haces una pregunta difícil, porque no podría negar esos años de estudio, sería una petulancia negar un título. Puedo decir no me interesan, pero sería petulante decir. No puedo olvidar los compañeros de aquellos años, no puedo olvidar la fuerte actividad política en la que yo ingresé, primero en una izquierda muy dura y después de inmediato en el peronismo juvenil universitario. Entonces, para mí esa palabra sociología está muy asociada a todos esos momentos y esos nombres. Puedo recordar el de Roberto Carri, con el cual de algún modo me formé amistosamente. Él era un poco mayor que yo y tenía características personales que a mí me gustaban mucho. Era alguien que arrebatado de alguna manera, pero al mismo tiempo me acuerdo que una vez entramos en el despacho del decano y rompimos con cierta virulencia en el despacho del decano, que estaba tomando un té, y recuerdo el hilito del té que estaba colgando, haciendo un momento de suspenso en el que nadie habló, y efectivamente íbamos a decir tantas cosas y a nadie se le ocurrió decir nada, pero al decano tampoco. Eran épocas felices para cierta irrupción ¿Estaban virulenta. tomando la facultad? Sí, digamos. sí, pero nos fuimos sin decir nada, hubo un breve intercambio de palabras y cuando salimos por la escalera, Carri me dijo, ¿viste? Entramos, llegamos, son esos grandes momentos donde tenés que decir, tenía que decir algo él, y no supe qué decir. O sea que eso siempre lo recuerdo como algo que me gustó. Contamos un poco quién es Carri. Roberto Carri fue un gran pensador diría de la izquierda popular argentina, con un fuerte componente nacional popular en sus últimos tiempos, y al mismo tiempo un militante de los partidos insurgentes y de los movimientos insurreccionales de la época. Un gran escritor, investigó las insurrecciones rurales de la Argentina en los años 60. Su libro Isidro Velázquez, Formas prerevolucionarias de la violencia, es un clásico argentino y es un desaparecido, ¿no? Es un desaparecido. Hay una película, Los Rubios, que es sobre los Carri, digamos. Sí, Albertina, su hija, claro, es una gran cineasta argentina. Yo diría que ahí tenemos una relación padre-hija que corta un legado, que es el legado de la sociología. Carri fue un nombre fuerte de la sociología argentina que la quiso, digamos, encaminar hacia un pensamiento revolucionario de corte latinoamericanista e insurreccional. Su hija ya es una cineasta y en la película hay una fuerte crítica generacional, una crítica a la que todos tenemos que atender, la crítica de la hija al padre, ¿no? Es la hija menor ella. Es la hija menor. Y hace una hermosa película, su ópera prima. No fue su ópera prima, antes había hecho otra película. No me acuerdo cómo se llama su primera interesante, película. Albertina deberíamos invitarla al programa. Tenés que invitarla, porque Albertina tiene un pensamiento muy riguroso cinematográficamente, ha hecho grandes invenciones cinematográficas, la película Los Rubios lo es, porque es una gran entrevista a sí misma. Su papel está representado por otra actriz, Analia Couceiro,
y la indagación sobre los años 70 y la vida del padre y de la mamá, también desaparecida, es muy drástica, muy dolorosa y muy incómoda. A mí esa película, que me parece una gran película del cine argentino, me incomodó. Creo que siempre trato de decírselo a Albertina y nunca consigo decírselo enteramente, ¿no? Sí, es una película que incluso tuvo respuestas de compañeros de los Carri, respuestas críticas, pero de alguna manera, bueno, pues fuiste un militante de los años 70, o sea, sos lo que nos llaman despectivamente, o algunos elogiosamente, un setentista. Sí, y aún hoy sigo pensando en los 70, no sé si como setentista, pero sigo pensando como una época arrasadora, sin duda, pero también llena de esperanzas, de una forma muy nítida. Hoy podríamos decir que las hay, y también hay momentos aluvionales de la política argentina, que está pasando un momento drástico, ¿no? Pero yo recuerdo esos años como años donde había un tesoro, y sigue habiendo un tesoro encerrado, ¿no? Años que es necesario seguir interrogando porque son años de violencia, y en ese sentido creo que tenemos que seguir interrogando esos años de violencia que muchos encaramos de distintas maneras, y lo encaramos con un espíritu diáfano, alegre, juvenil, sin saber profundamente en qué territorio entramos cuando está la violencia de por medio, ¿no? Tu experiencia militante fue la militancia universitaria de un intelectual. Y después barrial. Barrial. Flores fue uno de tus barrios. Sí, yo vivía cerca de Flores y me interesaba porque antes como hoy creo que está el problema del universitario, que ya en su formación carga un conjunto de lecturas. Me acuerdo en mi caso la lectura de Gramsci, que no he abandonado, y que una década antes había sido promovida por los grandes lectores de Gramsci en Argentina, que provenían del Partido Comunista Argentino, precisamente. De modo que siempre quedé con esa tintura gramsciana de la conciliación, la intersección entre los sectores intelectuales y los sectores populares. Y diría que fue a través de Gramsci que entré en Hernández Arregui, que entré en Puigros, que entré en Ramos, y sin desvalorizar ninguno de estos autores, el que más me enganchó fue John William Cook, esa es la verdad. Me enganchó por el tipo de escritura, por ese marxismo delicado que tenía, el marxismo de los escritos juveniles de Marx, el Marx más humanista, ¿no? Uno veía el marxismo de las fuerzas productivas, de las leyes de la historia. Mucho no me interesaba ese marxismo, me interesaba el marxismo de la tradición humanista, del sujeto trágico, del sujeto dramático. Y a Cook lo vi y lo sigo viendo como una gran figura de la historia política argentina, una figura siempre en el abismo, alguien que siempre parecía estar de más en cualquier lugar donde estuviera, y de hecho hoy no tenemos bien dónde colocarlo, ¿no? Sí, es cierto eso. Gramsci de alguna manera introduce la preocupación por lo cultural, ¿no? Por la cultura, o lo que hoy llamamos la batalla cultural, hubiera podido ser una definición gramsciana. Sí, no la escribió nunca de ese modo, pero conceptos de él como hegemonía y la voluntad nacional popular, es decir, él ve la política como una trama de sujetos que piensan su presente a través de formas remotas de su pasado. Por ejemplo, el Príncipe de Maquiavelo lo ve siempre presente en la acción de la clase trabajadora del siglo XX. Y eso es una gran novedad de Gramsci, ver el mito del príncipe, que él llama el moderno príncipe, que sería, el moderno príncipe sería un partido político revolucionario, y también los textos, las cosas que leemos, las relaciones culturales que explícita o implícitamente mantenemos como interés diverso en nuestra vida, y la definición de la sociedad como una trama de cultura y no necesariamente como un conjunto de fuerzas económicas sirve para pensar lo que está pasando hoy, indudablemente, ¿no? ¿Qué está pasando hoy? A ver, saco del bolsillo el papelito de Harvard. Podemos, si querés, dejarlo para el bloque siguiente que está por... Porque además, vos sabés que este programa, nuestra mayor aspiración es la perdurabilidad, y sin embargo no podemos evitar vivir en el tiempo que vivimos y hablar del tiempo que vivimos. Yo diría que hoy vivimos una dura lucha por la dirección cultural de la sociedad argentina, por decirlo más suavemente, se puede decir de muchas formas, pero es una dura lucha
que tiene formas muy interesantes por un lado y operaciones que sustituyen el periodismo y la vida cultural por otro. Eso hace correr un riesgo a toda la sociedad, ¿no? Cuando la operación política, que es un cenáculo que calcula, que saca de contexto. Vos te referís, porque a mí, digamos, tenés una gran influencia del lenguaje. La lengua es tu gran preocupación. Sí, sí. La palabra es un poco tu obsesión. El uso de la palabra. Es que yo creo que sí. Lo digo para aclarar lo siguiente, digo, porque estás hablando de los monopolios mediáticos. Bueno, ahí tenés una cosa, Jorge, que está bien aclarar. Sí, estoy hablando de los monopolios mediáticos, pero al no decirlo claramente, uno diría, pero este tipo, ¿por qué no habla claro? Bueno, porque Horacio González es así. Pero es así porque no dar el sujeto inmediato. Yo creo que hay una dura lucha, como dije, por el control de los nervios culturales de una sociedad. Si no decir los monopolios mediáticos, das lugar a capítulos subsiguientes del pensamiento. Si yo viniese acá y dijera solo, condeno los monopolios mediáticos, paramos las discusiones en una consigna. Pero alguien debe decirlo. No, yo creo que sí. Pero yo también lo digo, ¿eh? Sí, no, ya sé. Yo también lo digo. Pero me parece que nuestro papel, entre otros, es no detener el pensamiento en una consigna, ¿no? Pero no desdeño las consignas, ni mucho menos. Ahora, hay una relación entre lo político y la consigna, es decir, una pintada en una pared, que yo lo comparo con el Twitter. Yo creo que no hay nada más parecido al Twitter que lo que era una pintada en la pared entre los años 30 y los años 70. El Twitter tiene 140 caracteres, la pared tenía 30, 40 caracteres. Sí, tenía una cierta ventaja en la rapidez y además había que ser rápido para salir... Nadie ha ido preso por el Twitter y muchos fuimos presos por andar pintando paredes. Bueno, me permito contar una pequeña anécdota de Diego Frondizi, que junto con Manolo Belloni, que los recuerdo con estremecedor afecto, porque eran mis amigos y son dos muchachos que cayeron muertos en una acción de la guerrilla de la época. Diego Frondizi, sobrino del presidente Frondizi. Y comenzó de pintor de Twitter de pared, como decís vos. Claro. Y la policía le decía, otra vez caíste, Picasso. Cayó otra vez Picasso. Era la dicta blanda. La dicta blanda, era un escritor de Twitter de la época, el que la policía le llamaba Picasso, que siempre lo encontraba, y era lento para salir corriendo. ¿Te gustó lo de Twitter de la época? Sí, me gustó mucho. Es que yo creo que, bueno, yo prefiero pintar paredes, no he pasado al Twitter, no creo que el Twitter al mismo tiempo le da un cierto dramatismo al uso de la palabra, sin duda, sin la menor duda, pero me da la impresión que diluye las instituciones de la lengua y puede diluir instituciones del Estado también. Además es un espacio en fin, no soy partidario del uso. Espacio más propicio para la cobardía, porque el tipo que tenía que salir a pintar una pared para insultar, incluso para escribir "Viva el cáncer", tenía que tener por lo menos el coraje para hacerlo. Mientras que los que hoy escriben "Viva el cáncer" de otro modo, o "Viva el infarto", son generalmente cobardes que incluso ni siquiera ponen su nombre en el Twitter. ¿Me explico? Sí. Entonces, hay una exaltación de la cobardía en Twitter y hay una difusión de la agresión, del insulto, de la apelación, que ha lanzado a la política más barata y superficial a miles y miles de canallas, por decirlo de algún modo. El fenómeno más importante de la sociedad contemporánea, que lo ha producido cierto tipo de periodismo, de amplísimo registro cultural también, que es la posibilidad de escribir en forma anónima un comentario. Claro. Eso no puede ser presentado como la ampliación de la democracia. Si bien multiplica las voces, el hecho de que sean anónimos e injuriantes al mismo tiempo enrarece toda la atmósfera política, ¿no? Tenemos que ir a un corte y seguimos conversando. Yo digo, ¿no? A mí con Horacio me gustaría hacer 2 programas seguidos, porque tanto lo que hay que hablar que me voy a quedar seguro con la sensación de que faltó mucho por hablar y por preguntar. Vamos a un corte.
Hablabas de la influencia de Gramsci, de John William Coop. Bueno, Gramsci escribe gran parte de su obra preso. Sí, es uno de los grandes presos del siglo XX, ¿no? Siempre se escribe bajo ciertas condiciones materiales, ciertas condiciones sociales y físicas y materiales. También escribir preso es un poco una escritura que constriñe, digamos, que condiciona, primero porque escribe casi sin libros, aunque tiene libros en su celda, y después porque escribe en un cuadernito que se le retira a veces a la noche, se le vuelve a entregar en el día. Es un preso de Mussolini, sí, que había actuado junto a él en años anteriores, lo respeta de alguna manera, ¿no? Y ahí escribe su gran obra del encarcelado, que son los cuadernos de la cárcel. Todas sus reflexiones son una larga serie de comentarios muy heterogéneos, sobre todo los libros que lee en la cárcel, que es un lugar para leer finalmente, es un lugar para muchas cosas, pero él tuvo una cárcel donde se pudo leer. Las cárceles posteriores, de las insurgencias posteriores, Gramsci fue uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano en 1921. Pero todas las cárceles posteriores, de algún modo, hacen cesar el hecho del militante preso que escribe, como en Brasil, Graciliano Ramos y tantos otros. La verdad que hoy podemos decir es una suerte poder escribir en la cárcel, sí, claro, porque tuvimos la época de los encapuchados y de los que estaban destinados a la muerte, o sea, sin espacio físico, sin temporalidad. El preso es alguien al que se le quita parte del tiempo y parte del espacio y parte de la palabra. En Gramsci, por el contrario, la cárcel actuó como el lugar de un florecimiento de la escritura, ¿no? Claro, es curioso escuchar que Mussolini lo respetaba teniéndolo preso, pero bueno, con lo que uno ve luego en otros... Sí. Gramsci era el crítico de teatro de la revista Avanti, del socialismo italiano, que dirigía Mussolini. Claro. Estamos hablando de los años 10. Después Italia se bifurca en Gramsci y Mussolini, esa es la verdad, ¿no? Esa es la gran bifurcación del siglo XX en Italia, que se siente hasta hoy de alguna manera, ¿no? En ecos muy lejanos, sí, lógicamente, sí. Esos dos nombres... ¿Vos estuviste preso, detenido? Varias veces, sí. En cárceles suaves, vamos a decir así, ¿no? Mis prisiones es un título de también... No, en el 76 estuviste detenido. Estuve detenido en el 76 y en circunstancias extrañas, porque en realidad ahí percibí que había un poder sin nombre, como el gran poder sin nombre que fue de esos años del terrorismo de Estado, ¿no? Aunque el terrorismo de Estado es un nombre. Y se seleccionaban personas destinadas a salvarse, ¿no? Yo fui a parar a un tribunal de guerra en el Regimiento 1 de Infantería, que eran montajes, digamos, de algún modo teatrales. Claro, para justificar que había una represión legal, pongamos muchas comillas ahí. En realidad todo lo que ocurría era lo otro, ¿no? Pero algunos éramos desviados por razones de muchos tipos. Aún hoy se pregunta por qué razones, porque claro, la línea divisoria que hacía que uno fuera a un lado u otro era muy, muy tenue. Y ahí había tribunales de guerra. Ahí funcionaban tribunales de guerra con abogados militares, te hacían preguntas a 7 metros de distancia, a los gritos. Es curioso un tribunal de guerra, pero era una figura jurídica existente. Sobre eso no vi nada escrito yo. Sí, eso es raro. Porque no es lo central de la época, lo central era lo otro, o sea, la metodología de la desaparición. Pero había tribunales de guerra. A mí me tocó ser juzgado por un tribunal de guerra que se declaró incompetente. Después pasé a un juez federal y después... O sea, mi historia como prisionero es de las que no vale la pena ser contada. Feliz, y casi es la primera vez que sí, lo digo acá, porque no forma parte de la máxima oscuridad de la época y tampoco forma parte de nada que ni se deba conmemorar ni se deba reivindicar en vista de la tragedia. Sin embargo, más integral, ¿no? Hay un recuerdo que escuché en relación a un policía con el cual tuviste una conversación en torno a tus libros y que eso te llevó a una reflexión en torno a la lectura y lo que se debe leer. En realidad, como fue allanada mi casa, al final de un allanamiento de esa época,
los libros eran los primeros que... Y todos mis libros fueron a parar al departamento de policía, y ahí un comisario con todos esos libros me dijo: usted lea Jauretche. Eso revela... La reflexión es la siguiente, aparecía la palabra Jauretche en alguien que estaba del otro lado, digamos. Y ese lugar lo podríamos definir así. Ya sé que es muy difícil hablar de esto y hacerlo en 2 minutos, pero sí, no, tranquilo, hay sectores de la represión de la época, incluso sectores en la policía, que tenían que tomar como en todos lados, tenían que tomar la decisión. La decisión era pasar al aparato y a la metodología que implicaba la desaparición de las personas y la toma de decisión sobre la muerte de una persona. Sobre mí pendían dudas, o actuar en lo humano sin más, digamos, que le toca a todos. Alguien puede decir: ¿qué hago con ¿lo mando allá o lo mando para acá? Y en este caso, en mi biblioteca hay un ligero resorte que en un policía podía haber de ciertos nombres, hizo que llenara un papel, que no se llenaban papeles, por el cual me mandó allá, o sea, a un lugar duro, pero donde se llamaba un tribunal. Claro. Entonces, te salvó Jauretche un poco. De alguna manera, pero eso revela un modelo de lecturas, quiénes leían en aquella época, qué se leía en los sectores policiales. ¿Qué leían ellos, por ejemplo? Pude también apreciar otra lectura, la de Jean Lartegui. Yo lo leía mucho, la Jean Lartegui, que es la lectura de ellos. Es la lectura de un sector de la policía que pasaba al otro lado. Es decir, Jean Lartegui era un novelista del ejército francés en Argelia. Era de la UAS, llegó a ser. De la UAS. O sea, era alguien que decía: vamos a respetar a la guerrilla, pero tenemos que matarlo. Esa era, por ejemplo, Agdel Vilas. Me parece raro hablar acá en televisión de estas cosas, ¿no? Pero sí, es ilustrativo. Agdel Vilas, yo creo que la serpiente sigue poniendo huevos, digamos. Bueno, el general del tercer cuerpo, Agdel Vilas, era un lector de Lartegui también, que era alguien que pedía a militares que procedieran al margen de los políticos, al margen del Estado, como grandes centuriones que impartieran justicia por sí mismos, o sea, más o menos como lo que ocurre en la Argentina. Ahora, Lartegui, como novelista, le agregaba: tenemos que reconocer en los que tenemos que matar también que son un poco como nosotros, claro, que también quieren transformar las cosas y que también tienen heroísmo. Sí, claro, Lartegui es, vos lo has dicho, un escritor francés que prácticamente recorre en todas sus novelas la gesta, entre comillas, del imperialismo francés en sus colonias. Claro. Vietnam, Camboya, Argelia, y donde incluso Congo, los mercenarios. Creo que Los tambores de bronce es no lo leí, Camboya. Recuerdo bien Los centuriones. Y que claro, así como la represión argentina aprende de los cuadros franceses en torno a la batalla de Argelia, se le hacían ver la película de Gillo Pontecorvo, se le hacían ver a los represores para que aprendieran la metodología de destrucción de las células revolucionarias argelinas. Y creo que la conclusión tuya es que hay que leer de alguna manera todo. Y vos tenés una curiosidad voraz. Bueno, yo había leído a Jean Lartegui antes de ver que en los sectores de la institución policial se los leía. Y lo había leído con cierto interés y me había parecido que era la ideología de la represión francesa, de la derecha francesa, que aparece en la batalla de Argelia, con el agregado de que reconocía una épica en la insurrección, ¿no? Eso creo que no fue, o sea, ni Videla, ni Macera, etcétera. Aunque en Macera había un pequeño despunte de esa situación que se nota en su discurso en el tribunal que lo condena. Intenta decir al final: este es un asunto no con jueces, sino entre los que matamos y los que fueron muertos, porque de algún modo nos entendíamos. Es un discurso muy siniestro, que tampoco está bien estudiado el discurso de Macera, y tiene un poco lo del Lartegui. Tenemos que matarlos, pero reconocer que algo de nosotros tienen, ¿no? No lo dice de ese modo Lartegui, pero son cosas muy estremecedoras para que hoy me da la impresión que faltaría discutir para comprender más profundamente esa época tan terrible, ¿no? Una de tus preocupaciones, bueno, tu mayor preocupación, decíamos, es el tema de la lengua. Vos sos el fundador del Museo de la Lengua, además de ser
director de la Biblioteca Nacional. No me atribuyo el título de fundador, bueno, pero ¿no? yo sé que todo lo que hay en el Museo de la Lengua hoy es obra de un equipo de gente que dirige María Pía López, ¿no? Yo creo que hay más en tus libros todavía que de lo que hay en el museo, ¿no? Y un tema, bueno, Lengua del ultraje, de la generación del 37 a David Viñas, el acorazado Potemkin en los mares argentinos, kirchnerismo, una controversia cultural. Sí, bueno, es cierto, ahí traté de ver... Siempre encarás a Perón, el peronismo, el libro... Como un sistema de la lengua. Como un sistema de la lengua. O sea... ¿Es de la lengua o del relato? Del relato o como un sistema retórico, pero no es para decir no importa la economía, no importa la fuerza, es para decir importa todo eso mediado por relaciones con la lengua que muchas veces no percibimos que tenemos, ¿no? Y el peronismo, diría, es quien lo percibe, porque no en vano todavía perduran las palabras del peronismo, porque se organizó como un tejido de palabras, a veces llamadas verdades, y está la famosa escena que yo recuerdo para ejemplificar esto, del guión que hizo Walsh para Operación Masacre de la película de Jorge Cedrón, cuando alguien es interrogado, Walter Vidarte, ¿no?, el obrero peronista, y el comisario le dice, ¿y usted, ¿usted qué es? ¿Es político, ideólogo, peronista? No, yo no soy nada, yo voy de casa al trabajo y del trabajo a casa. Fue preso. O sea, una frase de descompromiso era el máximo compromiso. Es el máximo, ¿no? compromiso. Es una definición de peronismo. Pero bueno, abordás, por ejemplo, vos sos peronista, ¿podés considerarte peronista? Lo considero como un problema, porque mi historia está en el peronismo, mis preocupaciones siguen en el peronismo. La perduración del peronismo en la Argentina es un tema para todos, para peronistas y no peronistas. Cultivo menos los símbolos y las marchas, digamos, ¿no? Me parece que afirmaciones plenas de la identidad en este momento para pensar el país nos impedirían investigar qué capítulos próximos nos tocan. Yo soy portador de una memoria peronista, digamos, la cultivo con mucho amor, porque es donde pasé los años de militancia, donde conviví con enorme cantidad de compañeros que recuerdo con cariño, sobre todo los que han desaparecido, y creo actuar en nombre de eso, y en nombre de eso creo poder decir que todos los blasones y emblemas, a veces puestos en lugar de la verdadera discusión, me incomodan. No, en cambio, que afloren voy a decirlo como el lenguaje último que hizo que millones de personas tomaran esa identidad que perdura hasta hoy, que perdura en todos los discursos a favor o en contra del gobierno también. Yo soy parte de pasar a otro capítulo de la historia argentina donde el peronismo sea interrogado efectivamente y donde provea ese tejido de memorias, como digo, pero al mismo tiempo me parece que esto exige un amplio campo de convergencia con fuerzas de la izquierda, del socialismo. En fin, soy partidario, y más en este momento del país, de un frente social y político donde peronismos e izquierdas, y lo que se extraiga de esas memorias puedan consolidar o defender, y yo subrayaría hoy defender tantas transformaciones que se han hecho y que corren peligro, ¿no? ¿Cómo manejarse? Bueno, está el kirchnerismo, y me gustaría que definas si es una continuidad del peronismo y qué cosas en común y qué cosas diferentes. Pero ¿cómo puede manejarse uno con espíritu crítico con aquello que es criticado por quienes en definitiva quieren la destrucción de las mejores cosas? Ahí voy a recordarte una charla que tuve hace pocos días en Madrid, donde tuve que ir a una reunión de bibliotecarios con Jorge Alemán. Gran amigo, fue el primer programa que grabamos. Porque es un gran amigo de Jorge, también mío. Él es agudísimo analista. Él dice que están las dos posibilidades en la Argentina: el kirchnerismo dentro del peronismo, o lo que él cree que efectivamente ocurre, o lo que debería ocurrir, que es el peronismo dentro del kirchnerismo. O sea, lo contrario, lo mismo pero lo contrario. Yo acepto los términos de esa situación. Por supuesto, entendiendo que peronismo, porque hoy se definen como peronistas figuras que están en las antípodas digamos, hay como un peronismo que hay peronistas que han seguido el camino devaluado de los grandes movimientos nacionales y populares de América Latina. Mi teoría es que el kirchnerismo salvó al peronismo. Sí, yo pienso lo mismo. Porque sin el kirchnerismo, el peronismo estaría en el lugar que está, por ejemplo, el MNR. Yo la crítica que haría a la expresión que vos
acabas de decir y que comparto, porque si no hubiera aparecido Kirchner, efectivamente el peronismo quedaba encerrado en su capítulo final, que era el menemismo, ¿no? Sí, chao. Pero le agregaría que me gustaría que se produzcan mayores textos, ¿no? Hay un tema de... El peronismo los tuvo en superabundancia, generó una doctrina que incluso incomodó a los Hernández Arregui, a los Jauretche, que hablaban de otra manera. Jauretche venía de la neogauchesca, Hernández Arregui de un marxismo elaborado, hegeliano. Hernández Arregui no quiso ser un académico, pero en el fondo era más académico. Un poco stalinista también, ¿no? No lo recuerdo, lo recuerdo como cascarrabia. Yo lo veo como, lo veo, es un pensamiento rígido de pronto. Es como un hegeliano con los capítulos de la historia que se encuentran en él, ¿no? Hegel también pensaba que en su escritorio terminaba la historia. Claro. Hernández Arregui pensaba más o menos lo mismo. Yo eso lo recuerdo con simpatía, un poco con simpatía del joven que lo fue a visitar en su casa y aquel te atronaba con lecciones sobre la historia. Nunca nadie entendía demasiado bien, aún yendo reverencialmente a su casa siempre te retaba, ¿no? No, pero lo que quiero decir es que me parece que hay fuentes textuales que, debido a que hay una fuerte oralidad en la política argentina y en la presidenta, sobre todo, hay una fuerte oralidad, oralidad que tiene una gran complejidad, que atraviesa muchos planos. Hay una poca propensión a establecer grandes textos, así como en el peronismo clásico. Esa propensión quizá tuvo el exceso de incomodar a sus propios intelectuales, que venían de la izquierda, venían del socialismo, venían del nacionalismo, o sea, de esos tres lados, del anarquismo algunos, y venían con su propio lenguaje, pero tenían que aceptar la doctrina peronista, que estaba enumerada. 20 verdades. 20 verdades. Claro. Y creo que muchos lo hicieron, como Fermín Chávez lo hizo con mayor complacencia, Jauretche, Scalabrini, estos dos últimos, sobre todo, con menos complacencia, porque se sintieron más incómodos, ¿no? Bien, bueno, vamos a ir a un corte y luego viene el último bloque donde van a poder hacer preguntas nuestros invitados de hoy. En el libro Kirchnerismo, una controversia cultural, bueno, encarás, como en otros de tus libros, el tema desde la lengua misma y desde el discurso, ¿no? Ahora, ¿por qué es una controversia cultural, pensás, el kirchnerismo, y no una controversia política? Bueno, porque precisamente tomé ese ángulo, pero quise examinar de la mejor forma posible, o sea, sabiendo que había discusiones, el pensamiento de Beatriz Arlo, de Tomás Abraham, las personas que han escrito los artículos más virulentos contra el kirchnerismo, ¿no? Quise tomar esas argumentaciones. ¿Te olvidas de Aguinis? No, pero no lo tomé, no tomé las personas más cercanas, con todos. Vos has escrito, bueno, has compartido espacios con Beatriz Arlo, por ejemplo. En algunas discusiones. Has polemizado. En realidad siempre fue una polémica, ¿no? Pero siempre la he leído. Y quise registrar un momento de discusión en la Argentina donde se podía argumentar y contraargumentar, ¿no? Estamos atravesando un momento donde esto es mucho más difícil ahora por el papel que están cumpliendo los medios, ¿no? Donde cada palabra es de algún modo triturada, puesta en una trituradora general de palabras, pero quise hacer con ese libro una especie de registro de los pensamientos de las personas que tanto a favor como en contra. Ernesto Laclau, por ejemplo. ¿Hay para vos una distancia entre discurso, palabra, lenguaje y realidad? Sí, no. Por ejemplo, ya que mencioné a Ernesto Laclau, tiene una posición muy drástica. En realidad él es un retórico absoluto, creo. Eso para mí es interesante, pero eso no le impide hablar con precisión sobre todo el momento político. Pero él piensa que el discurso es la realidad, ¿no? Resumiendo mucho. Sí, sus definiciones sobre populismo son imprescindibles para entender la actual etapa. El populismo es una forma de interpelación del lenguaje, es una construcción del lenguaje. Yo pienso eso, pero de todas maneras abro muchos paréntesis para que ingrese el lenguaje
real de la política, que habla de la producción de las cosas, de los objetos, de la relación entre personas, también un poco de la injuria, que me dediqué últimamente a pensar un poco el papel de la injuria en la política, cómo constituye a las personas. Por eso hice la historia de todas las grandes polémicas argentinas. Eso está en La lengua del ultraje. La lengua del ultraje, claro. ¿Quiénes son para...? Bueno, Sarmiento Alberdi, Vicente Fidel López, Bartolomé Mitre, tomé todo el tronco de las grandes polémicas del siglo XIX, ¿no? Y en ese sentido ahí aparecen no solo los temas de las polémicas, sino el modo en que cada uno constituye a su adversario con toda clase de improperios, con el arte de injuriar, según lo llamaba Borges, ¿no? Pero la polémica Sarmiento-Alberdi es muy interesante porque Alberdi, que es un hombre más de realidades, dice: a Rosa lo volteamos con un ejército, y Sarmiento responde: no, con los periódicos. Es una polémica de absoluta actualidad. Y Alberdi, ¿no? además ha escrito y advertido sobre el poder de la prensa para romper la democracia, incluso, ¿no? Ya lo advierte. En esa polémica con Sarmiento. Claro, lo advierte, ensucian, injurian, dice. Bueno. Y a Sarmiento lo toma como un extraviado que cree que la prensa genera realidades. Y no deja de tener razón Sarmiento, dicho de una manera preocupante, ¿no? Sí, bueno, acá está la famosa, ahí está el famoso argumento de quién le aguanta 3 tapas a Clarín. Sí. Y hace poco escuché un contraargumento muy lindo. Si Clarín le aguanta 3 gobiernos populares. Le estaba robando espacio a los que quieren preguntar. Primera pregunta. Mi nombre es Javier Rodríguez, soy de la Universidad Nacional de Avellaneda de la carrera Licenciatura en Periodismo, y mi pregunta era la siguiente. Al principio de la nota, usted había comentado que para su opinión la sociología era una materia muy extraña, una rama muy extraña, y mi pregunta era: ¿qué lo llevó a usted a esa conclusión y qué proceso hizo durante todo su estudio en esa materia para que haya tenido esa conclusión final? La sociología no nace con una expectativa científica, sino más bien utópica, con Saint-Simon en el siglo XIX. Y Comte llama sociología a una especie de arte de gobierno. El conocimiento de la sociedad era gobernarla. En los años que yo estudié había un ideal científico y yo escapé un poco de ese ideal científico. En realidad pensé que una forma de intervención social y política importante era escribir, y no guiado por los preceptos de una investigación científica, muchas veces, a mi juicio, mal formulados. Pero como he dicho, he pacificado ya mis pensamientos respecto a eso, ¿no? Pero la palabra misma me parecía una gran palabra, sociología. Ahora me parece una palabra rara, está compuesta de socio, la palabra viene del latín, y el logos, la sociología, que viene del griego. Y esa mezcla un poco chirriante entre latín y griego me parecía una marca de una modernidad poco cuidadosa con las palabras también, ¿no? Pero para los sociólogos que me están escuchando y los que lo seguirán siendo en el futuro, estoy totalmente reconciliado. El gran sociólogo del siglo XX es Max Weber. Creo que cualquiera que piense la política de un país tiene que leerlo, ¿no? Es un sociólogo de gran volumen, digamos, un gran pensamiento sobre Occidente y Oriente y sobre el surgimiento del capitalismo en relación a las religiones. Son todos temas de mucha actualidad que entre nosotros tomó León Rosisner, que fue un gran amigo mío. Si me decís que prefiero leer los textos de León Rosisner. Y al mismo tiempo no desalentar a nadie, porque si alguien dijera ahí, si yo tuviera razón, no voy a estudiar sociología, no quisiera que se piense eso, ¿no? Me parece que es una tarea tan digna como cualquier otra, ¿no? Sociología sí, pero sin abandonar la filosofía, la crítica literaria, el pensamiento político. Vos sos uno de los fundadores de Carta Abierta, y en Carta Abierta hay preocupaciones bien definitivas, ¿no? Como el tema de la emancipación, de la redistribución de la riqueza. Carta Abierta nace en defensa del proyecto que gobierna la Argentina en la crisis, en el lockout del sector agrario. ¿Cómo es la experiencia actual de Carta Abierta? Bueno, en primer lugar me gustaría, Jorge, decir, ya me empleaste otra vez la palabra fundador respecto a mí, de la apartaría, ¿no?
En el caso de Carta Abierta está la fuerte impronta de Nicolás Casullo, esa es la verdad. Él fue casi el autor íntegro de la idea de salir de un momento de emergencia, un conjunto de personas vinculadas a la cultura del país, a responder lo que parecía, y bien se definió con esa expresión, ánimo destituyente, que después prosperó y hoy se emplea un poco peyorativamente. Carta Abierta perduró, después de 3 años se reúne semanalmente, quincenalmente, hay comisiones, es un tejido de opiniones muy diversas, de personas que vienen del peronismo y de la izquierda, lo cual me parece interesante, también es un lugar de confluencia. Y hoy está en un momento de reflexión profunda también, porque vivimos una situación, yo diría, semejante a aquella, con la particularidad de que hay un rostro muy difuso de lo que hoy se expresa en contra del gobierno. Antes tenías los rostros muy claros, de Violcati, de Angeli, de Bussi. Hoy esos rostros están en un lado, siguen siendo visibles, pero la forma de manifestarse aluvionalmente, digamos, la oposición es como lo que los filósofos franceses llaman rizomático, ¿no? Algo que no tiene centro posible, son ramificaciones difusas. Eso lo veo muy riesgoso para la democracia. Más allá de que hay que detectar ahí autorías para discutir con ellas, ¿no? Como sociólogo o como militante o como Horacio González, ¿no pensás que aunque no haya una conducción visible, hay una conducción fáctica en la direccionalidad que está en el discurso, tanto que vos analizás los discursos han sido bastante claros, el odio expresado, el racismo, la drasticidad. Sí, pero eso es preocupante, digo, no tienen rostro, refiriéndome al rostro visible que en la época de la discusión sobre los impuestos agrarios, evidentemente tenía el hecho de una razón económica en juego, la potencialidad o la pertinencia del Estado para intervenir y dirigentes sociales y políticos alrededor de eso. Hoy el cacerolazo no lo tiene una red de injurias, ¿no? Y en muchos casos extremadamente soeces y prácticamente sin límites. La prueba está que ningún dirigente de la oposición se hace cargo enteramente de eso, aunque sabe que aunque lo aliente, ¿no? Aunque incluso algunos vayan a las manifestaciones. Y tiene sí una articulación interna a través de mails, de redes, pero en lo sustancial es un fenómeno que empobrece la vida política de un país, creo que tiene una y afecta a la condición democrática de la sociedad. Yo ¿no? creo que puede haber gente bien intencionada. Me parece que así como el kirchnerismo expresa, como diría Laclau, la respuesta a múltiples demandas, eso es el populismo, digamos, la respuesta a múltiples demandas insatisfechas. Sí. Me parece que ahí también hay múltiples demandas al revés. insatisfechas. Ahí la teoría de Laclau se aplica totalmente, pero al revés. Sí, son múltiples demandas reaccionarias insatisfechas. Sí. Aunque puede haber algunas, puede haber alguien que diga yo me preocupa la inflación, o me preocupa la corrupción, o me preocupa... Pero la conducción no es esa, porque en todo caso podrían salir, como salieron con Bloomberg, los preocupados por la inseguridad. Pero acá salen juntos, y al salir juntos, el vector es un vector reaccionario. Yo incluso en un artículo la definí, una de las marchas, como la marcha atrás, como una marcha atrás metaforizando sobre la direccionalidad de las cajas de autos. Hay marcha adelante con varias velocidades y una sola marcha atrás. Y creo que son marchas atrás, son marchas que impulsivamente buscan volver. Hay melancolía de la dictadura, hay melancolía del menemismo, hay melancolía de la represión, hay melancolía de lo que era la jauja del dólar. Sí, estoy de acuerdo con eso. En realidad son todos fenómenos que se articulan alrededor de sentimientos que, insisto en la palabra de difuso, al ser muy difuso, al no tener bordes claros, tienen una enorme potencialidad y son como herederos de los blogs anónimos, del Twitter anónimo, de los cientos de comentarios que, por ejemplo, un diario como La Nación, que es un diario de prosa
que hereda la prosa del periodismo clásico, pero sin embargo admite 500 comentarios detrás de cada artículo. Soeces y... soeces, anónimos, ese juego entre lo soez y anónimo, y lo amenazante, y lo oscuro, lo difuso, y la prosa muchas veces cristalina de las plumas de la nación, que muchas de ellas son plumas de oposición de cierta jerarquía, y algunas de mucha jerarquía. Sí. Entonces todo ese juego es un juego nuevo para la sociedad, es tener que... no se puede decir que es inocente. El diario que vive tiene una parte en la luz y otra parte en las tinieblas. Y un poco lo que está ocurriendo hoy se hace política a la luz en muchos sentidos, y una parte en las tinieblas que es muy poderosa, que sale a veces 2 metros antes de un balcón de un barrio, después llega hasta el balcón, después baja a la calle, y después de algún modo son bulbos o algo que serpentea por las calles de la ciudad de una manera muchas veces difícil de interpretar, aunque los motivos sean todos los que vos mencionaste, ¿no? Y eso exige una gran imaginación política, entre otras cosas, para que muchos de los que tienen esa actitud puedan entrar a un ámbito posible de reflexión y de diálogo, ¿no? La primera conclusión de la imaginación creo que es no responder, que es diferenciarse claramente en el lenguaje, preocupación que hoy nos atañe. Eso me parece y no entrar decisivo, en ese sí. juego de lenguajes ofensivos e injuriantes. Una pregunta más o dos si tenemos tiempo. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Mercedes García, soy estudiante de la licenciatura en Comunicación de la Universidad Nacional del General Sarmiento. Hace poco tuve la oportunidad de verlo la semana pasada en la inauguración del Museo de la Lengua y de la Fototeca de la Universidad. Bueno, y mi pregunta va por el lado de la participación política de los jóvenes. Si podría comparar la participación de los años 70, usted como protagonista, partícipe, y la actual participación de los jóvenes en la política. Bueno, la participación juvenil siempre es comparable y se puede decir que es un fenómeno casi del siglo XX, ¿no? Si hiciéramos una historia de los jóvenes, casi hasta desde la mitad del siglo XX en adelante, desde mayo del 68 y el Cordobazo. Y un poco antes, uno puede recordar, yo diría, el joven David Viñas, haciendo la revista Contorno en los años 50, pero es más difícil recordar el joven Sarmiento, quizá el joven Echeverría se podría decir, eran todos muy jóvenes. Alberdi era muy joven, pero cuando escribió sus libros fundamentales. El joven Moreno también. El joven Moreno, pero no lo recordamos como muchachos de 33 años, sino como adultos, severos personajes que tenían su vida hecha. Y Moreno firmó una orden de fusilamiento, la de Liniers, a los 30 años, no sé. Y es un formidable escrito, ¿no? Pero bueno, te quiero decir, ¿cuál es la diferencia? Había una seducción por la clandestinidad en los 60 y en los 70. En todos había una seducción por la clandestinidad. Que en ese sentido sería interesante comparar con el modo en que yo llamo difuso a estos fenómenos del cacerolazo, con ese placer íntimo que provenía del siglo XIX, también de los carbonarios, ¿no? De actuar en política poniéndose otro nombre. La Revolución Soviética, los grandes dirigentes clandestinos se ponían otro nombre. Y eso en la Argentina es un poco la militancia juvenil universitaria de los años 60 y 70. Yo diría que está bien que ahora no sea así, que ahora pongamos el sello de nuestro propio nombre en todo lo que hagamos, ¿no? Y me parece que ahí hay un destino para el país de fundamental importancia en la militancia juvenil. El militante juvenil, parecía una última cosa, ¿no? Es difícil sentirse siempre militante juvenil. Por eso Mariano Moreno era un militante juvenil, pero no lo consideramos militante juvenil. Yo creo que el militante juvenil tiene también un deber de pensarse siempre unos años más allá, o cuando entre en la vida laboral más compleja, cuando vea la política quizás de una manera en que siendo joven se la ve más sumaria, se hacen juicios más sumarios. Ahora bien, todo esto que digo ya lo digo, no sé si como viejo, lo digo ya como muy adulto, y casi no tengo derecho a decirlo yo, pero cuando pienso las cosas que dije cuando joven, quizás a vos te va a llegar el momento mío de pensar, de hacer ese balance de cuando mis juicios eran totalmente diáfanos y cortantes,
cuando le pegué una patada a la puerta del decanato para entrar. Yo diría, ¿ese fui yo? Sí, fui yo. Ahora, lo pienso desde hoy y ese hecho me aparece como un hecho que se pierde la memoria como parte de una vida juvenil ya abandonada. Con todo lo que digo, quiero decir, ¿quién debe ser el joven? ¿El que piense que siendo adulto no haría lo que hace, o aquel que diga, mi derecho de juventud es hacer lo que quiero hacer ahora? Es decir, ser drástico, injuriar a los poderes de turno, al sistema que nos oprime. Es una duda que tengo. Si uno piensa demasiado en el adulto que será, no hace lo bueno que tiene que hacer como el joven que es. En eso estoy de acuerdo, pero siempre me queda una puntita ya como adulto, es decir, sin embargo, los adultos siempre tenemos una discusión con los jóvenes. ¿Con quiénes? Con los jóvenes que fuimos. Ese es el problema del adulto, ¿no? Y un poquito de envidia. Yo, un poquito de bronca por no poder seguir hablando porque has llegado al final y no te despedimos, porque la verdad que nos quedaron tantas preguntas que nos gustaría algún día repetir. Bueno, es un gran programa, Jorge. Te agradezco mucho la invitación y le agradezco a todos ustedes. Y voy a ser un poquito demagógico, sobre todo a los jóvenes.